Acá tenemos otro ejercicio bastante común. ¿Cuál es la medida del ángulo BAC? BAC. Muy bien, le coloco ahí la X para poder identificar que eso es lo que estoy buscando. Si es que el segmento H ya tiene el símbolo, es igual al segmento HB, ya tiene el símbolo. Estoy viendo, estoy observando que el triángulo AHB es isósceles. Al ser isósceles, el ángulo A mide lo mismo que el ángulo B. Esa es toda la simbología de lo que mayormente estamos siempre pensando, analizando, ¿no? Es un triángulo isósceles, este segmento y este otro segmento son iguales, entonces si a él se le pone X, a este segmento AH también se le debe poner el mismo ángulo que le llame X. Muy bien, acá lo tengo. Ya está, por ahí puedo empezar, pero eso me ayudará. Puede ser que sí, algunos dicen, Miss, voy a tomar en cuenta todo el triángulo ABC. En todo el triángulo ABC ya tengo todos los ángulos para poder hallar el valor de X. El ángulo A que vale X, el ángulo C que vale 40 y el ángulo B que vale X más 84. Esa es una forma y esos tres ángulos tienen que sumar 180. Pero no es la única, hay otros caminos, como les decía. Claro, muy bien. Acá están participando, ese es excelente. En este caso, ¿cuánto vale X? A ver si lo resolvemos así súper rápido. A ver, porque acá ya es cuestión de cálculo escrito o cálculo mental, ¿no? Acá resolvemos esta parte. Muy bien, a ver, ¿cómo? Luego este 124 va a restar al 180. ¿No? Al ser la resta, nos quedaría 56 y el ángulo vale 28. ¿Está? Entonces, observemos. Pero no es el único camino. En el triángulo ABH, comprobemos nuestra respuesta. En el triángulo ABH, el ángulo H, en este triángulo, el ángulo H es un ángulo externo. Es externo al triángulo BHC. ¿Ya está? Es ángulo externo. Este es un ángulo externo. Y por propiedad del ángulo externo, vale 124. ¿No? Acá también lo puedo ver, así que también lo puedo hacer de esta manera. O por este lado, a ver, por este lado, X y acá, X más 124 da 180. Ahora, no, pero ¿y si lo hacemos de otra manera? Otra manera. Este ángulo X y este ángulo X son internos, este ángulo H vendría a ser el externo. Por acá tengo 2X. Y también sería otra manera. Muy bien. Pasemos entonces al siguiente. Ya vamos subiendo un poquito el nivel. Ojo, con estas, teniendo en cuenta la clasificación y las propiedades fundamentales de los triángulos, pueden haber todo tipo de problemas, desde muy sencillos hasta muy complejos. Por acá vamos a ver como que un nivel 2. Todavía no llegamos a nivel hard. Nivel 2 nada más. Entonces acá observemos, hay que reconocer bien los triángulos para poder aplicar las propiedades, ¿sí? Acá también, miren, reconocer esta parte. El primer paso siempre está observar muy bien la imagen e ir reconociendo cuáles son, en este caso, cuáles son los triángulos para aplicar las propiedades. Muy bien. Si nos vamos de frente al triángulo BDC, porque es ahí donde se encuentra la X, observamos una primera ecuación. El ángulo θ más el ángulo X más el ángulo 20 me tiene que dar 180. Pero wow, recordemos el tema de ecuaciones, que ya lo hemos trabajado, creo, hace poco nada más, ¿sí? Y en una ecuación lineal no pueden haber dos incógnitas, solo tiene que haber una incógnita, a menos que nos den otra ecuación. Necesitaríamos otra ecuación para armar un sistema de ecuaciones y de esa manera sí ya podemos encontrar el valor de estas dos incógnitas, ¿ok? Dejémoslo ahí. Veo que por ese lado, empezando a analizar ese triángulo, todavía no puedo lograr nada aún. Aún no puedo lograr nada. Entonces voy a analizar más. Entonces, si el triángulo BDC no me ayudó mucho, pues tendré que analizar el otro triángulo que me dan como dato, el triángulo ABC. Muy bien, en ese triángulo ABC tengo el ángulo que vale 50. Ya está. Este ángulo que vale 50. Este ángulo no lo conozco.
Pero miren, me está dando el ángulo externo. Ojo, ángulo externo. Este ángulo lo conozco. Este otro ángulo interno, ángulo C, tampoco lo conozco, pero me dan el ángulo externo. Y el ángulo externo sí lo conozco. Este ángulo externo sí lo conozco porque 90 más 20, ahí observan, ¿no? Es un ángulo de 90 con un ángulo de 20 grados, entonces componen uno solo de 110. Ya tengo dos externos, pues buscaremos el otro externo, porque recordemos que hay una propiedad de los ángulos externos. Y también puedo hallar el ángulo externo, que si bien no estaba, prolongo el lado AC y puedo graficar el ángulo externo, que tiene que medir 130 grados, porque el interno vale 50. Entonces, puedo empezar hallando el ángulo θ, que está acá. Muy bien. La medida de los ángulos externos, la suma de estas medidas nos tiene que dar 360. 130 más 110 más 2 veces θ es igual a 360. Propiedad de los ángulos externos. ¿Sí? Por eso cuando ustedes primero puedan haberse ido de frente al triángulo BDC, porque ahí está X, pero no nos ayudó porque nos falta saber cuánto vale el ángulo θ. Entonces vamos al otro triángulo y ahí hay que identificar que tenemos a los ángulos externos. ¿Ya está? Muy bien. Entonces acá tenemos 240, 2θ, y ¿qué número sumado con 240 me da 360? No sé por qué tengo la costumbre. El ángulo θ es 60, nos dicen. Claro, ¿no? Porque 2θ nos vale 120 y pues quiere decir entonces que el ángulo θ vale 60. Ya tenemos el ángulo θ. ¿Y qué es lo que hacemos? Reemplazamos, ¿verdad? Y pues ya este reemplazo al final ya es súper rápido para hallar el valor de X, ¿no? 60 más X más 20 era igual a 180. Hacemos un cálculo mental y nos damos cuenta que X vale 100. Interesante el ejercicio, ¿se dan cuenta? Ojo que no era complicado, sino que ahí tenía sus cositas, ¿ya? Hay que reconocer bien. Miren, acá tenemos otro triángulo. No hay ningún símbolo de que algún segmento sea igual al otro. Tenemos simplemente dos triángulos, ¿ok? Vemos que el ángulo X es un ángulo externo. Tendría que reconocer quién es el ángulo interno. De esa manera podría hallar rápidamente este ángulo X. Para hallar este ángulo interno necesito este otro ángulo interno del triángulo mayor, y sí lo puedo hallar, porque es un ángulo externo de este triángulo más pequeño. Acá, por ejemplo, nos vamos por este camino, estos ángulos suman 35. Este ángulo externo va a sumar 35. Y luego X es un externo del otro triángulo mayor, y es 65. Ya está. Ahora tenemos, miren, ya tenemos acá otros ejercicios también súper interesantes, ¿ya? Donde nos piden el valor de X. Hay que identificar nuevamente. Yo les recomiendo siempre cuando observemos un problema de este tipo, bueno, en mi caso, ¿no? Ubico qué es lo que me piden. Una vez que ubico qué es lo que me piden, estoy viendo alrededor de él qué datos disponibles tengo. Los datos son súper importantes, ¿no? Y con los datos, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? Con los datos, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya está. Muy bien. En este triángulo X, si supiera los ángulos internos de este triángulo, podría hallar el valor de X. ¿Sí? Muy bien. Analizamos ese triángulo y acá observo que tengo el ángulo externo 150, pues puedo hallar ese ángulo interno entonces. Acá ya sabemos que este ángulo interno, entonces acá sería el valor 30. Podríamos tomar en cuenta este ángulo externo, que sería X más 30 de este triángulo menor. Y luego observamos el triángulo mayor, este triángulo. Ojo que no es el camino, de repente su compañera ha hecho otra forma, pero vamos a ver si nos sale lo mismo. Lo importante es que si nuestros caminos son correctos, las respuestas van a ser la misma. Entonces, en este triángulo, 80 y 50 es 130. Quiere decir que este ángulo tiene que ser 50. Y en ese caso, si X más 30 vale 50, pues X resulta 20 y ambas coincidimos. De repente puede ser que hayas utilizado otro proceso. A ver, coméntamelo ahí por el chat. ¿Hiciste exactamente lo mismo que yo? ¿O te fuiste por otros, aplicando otras? Ah, lo mismo, muy bien. Entonces, estamos coincidiendo. En el siguiente caso, a ver, vamos a hallar el valor de X. Acá está, súper importante esos datos, ¿no? Pareciera algunos también, cuando ven un gráfico compuesto,
Piensan que, wow, no, ya se complicó todo. No, puede ser un gráfico compuesto con varios triángulos o varias figuras, pero simplemente hay que analizar los datos. Si acá yo observo, por ejemplo, 30 y 40, 70. Y como es un triángulo rectángulo, porque este ángulo vale 90, pues X vale 20. Ya está. Y no hay mayor cálculo que debemos hacer. Coincide con el ejercicio anterior. Muy bien. Vamos a ver, vamos subiendo acá un poquito, de repente no mucho. Ahora que ya tenemos no solamente los datos están en el gráfico, sino tenemos datos adicionales que hay que ir colocando al gráfico. A veces nos acostumbramos y estamos ahí. Yo le pregunto a un alumno, ¿por qué todavía no empiezas? No me dices que estoy pensando, estoy analizando. Ok, pero cuando pensemos, analicemos, hay que aterrizar lo que estamos pensando en un papel, ¿sí? Colocar los datos en el papel. Entonces acá tenemos el ángulo 35 y me dicen que en la figura hallar el ángulo HBC. Muy bien, le pongo X, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados de repente. Ahora le podemos cambiar la variable, ojo, ¿no? Pero sabemos que eso es lo que nos piden. Y dice que el ángulo ABC vale 95. Quiere decir que todo este ángulo ABC vale 95. Ya está. Pero acá hay un ángulo de 90, así que ese ángulo de 90 por algo está ahí. Quiere decir que nos va a ayudar mucho en la resolución de este problema, ¿no? Por un lado vale 90, por este otro lado también va a valer 90, ¿sí? Y en el triángulo ABH, puedo hallar el ángulo B. El ángulo B va a ser complementario con 35. Entonces, la medida del ángulo B tiene que ser 55. ¿Ok? 55. ¿No? Este ángulo B vale 55. Ya está. Muy bien. Entonces, al valer 55, que ya lo hemos visto ahí, el ángulo B completo del triángulo ABC vale 95. Ya está, así realizamos una resta simple y resulta ser 40. Y ya está, ya lo hemos hallado. Siguiente gráfico es un triángulo equilátero. Nuevamente esa información, importantísimo que lo coloquen ahí, en función de los lados y también en función de los ángulos, porque si los lados miden igual, los ángulos miden igual, ¿ya? Es decir, 60 grados, no olvidemos eso. 60 por aquí, 60 por aquí, y todo este ángulo vale 60. Entonces, una vez, por ejemplo, si alguien dice, qué aburrida la teoría, pero si no recordamos esto de que triángulo equilátero ya no podríamos darnos cuenta, algo súper rápido, ¿no? El ángulo P de 85 es el ángulo externo. Así que X vale 25. ¿Por qué vale 25? Porque 85 es el ángulo externo, que es la suma de los otros dos internos, es decir, el X con el 60. Por eso es que X vale 25. ¿Ya? Conforme practiques, vas a ir recordando las propiedades y saber cómo aplicarlas. Eso es súper importante. La práctica es lo que nos va a ayudar a resolver los problemas. ¿Ya? Acá tenemos a ver otros triángulos que también aparentemente son complejos. Veamos si lo son o no. Primer dato, segmento AB es igual a segmento BC, es decir, nos están hablando de un triángulo isósceles. ¿Ok? Y en el triángulo isósceles no solo los lados son iguales, sino también los ángulos. ¿Qué ángulos? El ángulo que le corresponde. ¿Cuál es el ángulo correspondiente? El ángulo opuesto a ellos dos. ¿Ya? El ángulo opuesto a ellos dos. Entonces quiere decir que este ángulo que no conozco, le voy a llamar alfa, y este ángulo que no conozco, le voy a llamar alfa. A ver, veamos si por ahí me ayudas. Muy bien, ese ángulo que no conozco, esos dos ángulos que no conozco, con el 80 me tienen que dar 180. Quiere decir que ellos dos suman 100, y si tengo que repartir, si tengo que repartir mitad y mitad, entonces quiere decir de una vez que ya no necesito una incógnita, sino que le puedo colocar de frente su valor, 50. Ya está, vamos allá. Vamos a ver si era necesario hacer eso. Sigamos avanzando. En este caso, si este ángulo vale 50, recuerden, acá 2x. 2x está fuera del triángulo, pero si estamos utilizando los datos que están en el triángulo, podríamos colocarlo dentro. Acá sería 2x. Entonces, en este triángulo pequeño de la parte superior, tenemos a 80, tenemos 2x, y miren, tenemos algo más. Un ángulo que podría hallarlo. ¿Cuánto vale ese ángulo? A ver, vamos a ponerle acá un punto H. Punto M mejor. O cualquier punto, no importa. ¿Cuánto vale ese ángulo? Tendría que analizar todo esto
Y yo ya sé que es el ángulo del centro vale 90. Y también sé cuánto vale este ángulo. Lo puedo hallar súper rápido, ¿verdad? En el ángulo, pongámosle acá otra letra, GMC, los tres ángulos suman 180, pero solo tengo dos que suman 110. Por lo tanto, ese ángulo vale 70. 70 y 90, ya tengo ahí 160. Quiere decir que este ángulo vale 20. Estos dos ángulos suman 100. Con un ángulo que no conozco, vale 180. Pues le doy la mirada general, tiene que ser este 80. Y el doble de ese ángulo que sea 80, pues ese ángulo es otra vez 40. Miren, entonces como estamos ahí, casi todo el proceso es en base a ir colocando valores de los ángulos que vamos encontrando. No es tanto ecuaciones. En la número 12, acá tenemos más trazos. Nos dicen que AE es bisectriz. ¿Qué era la bisectriz? Ojo que no hemos hablado de la bisectriz de un triángulo, pero también podemos recordar la bisectriz de cualquier ángulo, que va a partir por la mitad a cualquiera de ellos dos. Entonces, nuevamente le puedo poner una variable alfa. Miren, no le puedo poner x, porque ya acá hay una variable x. Por eso también hay que entender que cuando digo que hay que colocar x al valor que desconocido, es si es que no está en el gráfico. También podríamos, a ver, acá un pequeño retroceso que estoy observando el chat y me dice, ¿podríamos completar los ángulos del cuadrilátero? Claro, ¿no? Algunos dirán, pero ¿por qué hizo tanta cosa? En los triángulos también observamos no solo triángulos, sino hay cuadriláteros. Y también podríamos aplicar la propiedad fundamental de los cuadriláteros y por ese camino también va a salir el valor de x. A ver, ¿cuánto suman los ángulos internos en un cuadrilátero? Porque si lo quiero utilizar, tengo que manejar todas esas propiedades fundamentales. Excelente, 360, ¿no? Y de ahí también sale, el toque también va a salir. Muy bien. Entonces acá continuamos con el ejercicio 12, era la bisectriz, y luego la otra información es simplemente que hay X, la otra información va a estar en el gráfico, ya está ahí en el gráfico. Entonces podría ir completando ángulos internos, ¿no? Porque como que los internos nos ayudan, o también podríamos, no estamos utilizando mucho los ángulos externos, como para recordarlos, hay que utilizarlo. ¿Por qué? Porque si yo observo el triángulo ABC, tengo un ángulo externo, 120. ¿Y cómo me doy cuenta que este sí es externo? Porque sale de la prolongación. Si este es el ángulo interno, él es el suplementario, lo podemos observar ahí. Ángulo externo. Acá hay otro ángulo externo de 140. Podría hallar su ángulo externo acá. El ángulo externo, que le puedo poner beta, sumo 120 y 140, 260. Para 360, 100. Si este vale 100, estos dos ángulos iguales suman 80. Por lo tanto, el ángulo vale 40. Y ya hallé el ángulo alfa. Se supone que necesito el ángulo alfa para poder hallar el ángulo X. Y como nuestra compañera mencionó, el ángulo X está dentro de un cuadrilátero. También lo podría hacer. Pero vamos a hacerlo por triángulos para seguir repasando estas propiedades, ¿no? Si este ángulo vale 40, observa ahora en el triángulo ABE. De repente es un poco complejo a veces observar, ¿no? Pero me dice el triángulo acá. Acá está el triángulo ABE. Observa bien ese triángulo y hay que reconocer los ángulos internos, los ángulos externos. Ya puedo hallar rápidamente, en realidad no uno, sino dos. De repente ya puedo hasta completarlo. Pero para no llenar tanto el triángulo, puedo hallar este rápidamente, ¿no? Tiene que ser 80. Porque este ángulo de 80, que son estos dos internos, sumado me da el externo. Ahí está, el ángulo de 80. Y todavía no hallo X, estoy llenándome de ángulos. Vamos a ver. Podría ya utilizar con este 80 la propiedad de los cuadriláteros. Este ángulo que es su suplemento vale 100. Este ángulo que es su suplemento vale 40. Y al sumar los cuatro ángulos me tiene que dar 360, como nos dijo la compañera, como nos hizo recordar para utilizar también los cuadriláteros. Entonces tenemos que 100 más 90 más 40 nos resulta 230. Por lo tanto, X va a valer 130 porque tiene que sumar 360 con los otros tres ángulos.
¿sí? Si lo seguimos trabajando por triángulos también sale, ¿no? Porque acá, sin necesidad del cuadrilátero, otro camino era, observen este triángulo, el triángulo AH y con el vértice de X. Miren acá este triángulo, este ángulo de acá vale 90 porque es un ángulo externo, ¿sí? Vale 90. Voy a ponerlo de otro color para poder identificarlo mejor. Alfa es igual a 40. Y este ángulo interno con este otro ángulo interno suman el ángulo externo. X vendría a ser el ángulo interno de este triángulo que estoy marcando. Esa es la forma de utilizar con triángulos. Y 90 más 40, 130. Es el ejercicio que estaban esperando. ¿Cuántos triángulos observas en la imagen? Hay que observar muy bien. Algunos por ahí he observado en los comentarios, mencionan 8, mencionan 5, mencionan 6, pero muy pocos han llegado a la respuesta correcta. A ver, vamos a empezar a contarlos. Ahí tenemos el primer triángulo, ¿no? El triángulo mayor de todos. Ahí van 2, 3, 4, vamos contando, cuente conmigo, 5, 6, 7, ¿no? 8, no nos olvidemos de ese, 8, pero algunos se olvidaron de este también. Hay que observar muy bien, ¿sí? No se nos tiene que escapar ningún detalle. Entonces hay 9 triangulitos en este reto que se propuso a inicio de semana. Algunos aún no han observado el noveno. Pensaban que solamente eran 8 triángulos, ¿no? Vuelvo a colocar el noveno. Miren, hasta ahí eran 8. Hasta ahí eran 8. Pero miren a nuestra carita sorprendida. Observen a nuestra carita sorprendida. Ahí está. Ahí está el noveno. Otra vez. Observenlo. Ahí está. Un poco oculto, pero no tanto como para no poder observarlo. A veces nos enfocamos, ¿no?, en una imagen y no vemos un poquito más allá, no abrimos más allá. Siempre hay que ser muy observadores. Ajá. En la boca del emoji, exacto. Ahí estaba el noveno triángulo. Y hasta una próxima oportunidad. Se les agradece su presencia, su atención y muchísimas gracias.